tengo soluciones. Tengo el placer, esto es casi personal, Raúl, de que podamos hablar hoy con el expresidente de la Cámara de Diputados, militante político de toda la vida, de Parque Patricios, Rafael Pascual, que es testigo de algunas cosas que va a contar hoy que nadie seguramente sabe. Buen día, Rafael. Carlos Márquez te saluda. Buen día, Carlos. Muchas gracias por tus palabras y un gusto escucharte como siempre. En realidad no, recién empiezo a sobarte el lomo. Sí. Hay... Rafael Pascual debe tener... ¿A qué edad arrancaste vos de pantalones cortos, poco menos, en el radicalismo, ¿no? A visitar comités y esas cosas. Sí, de chiquito, bueno, eso es casi una tradición familiar primero, y después con la rebeldía propia de los adolescentes, también me decidí por el radicalismo en una etapa muy conflictiva para el país, muy tentadora para los jóvenes por las soluciones violentas imperantes. Nadie puede negar que todos de alguna manera simpatizamos con el tema de la lucha armada. Nosotros finalmente nos inclinamos por otra posición, que era la de las elecciones libres sin proscripciones ni condicionamientos, pero es muy difícil explicar este tema fuera de contexto. Fíjate, Carlos, que si nosotros analizáramos hoy la composición del padrón electoral, tendríamos que ver que casi 2/3 partes, por una cuestión generacional, nacieron en democracia. De modo tal que es muy difícil explicarles que nosotros nos criamos con la alternancia entre dictaduras y gobiernos constitucionales efímeros. Así que nuestra composición mental de la época y de lo que era la política difiere absolutamente de la que puedan tener, afortunadamente, ¿no? Por supuesto, las nuevas generaciones. De hecho es un enorme activo de la generación del 83 que tiene cuna en la generación del 70. Yo siempre recuerdo que cuando se define la JP en su momento esto me lo han contado ustedes, me lo han contado compañeros tuyos de bloque de diputados como Cáceres en su momento, que le tocó ese rol. Ellos se definen ir a la clandestinidad, resguardan a la juventud radical, la ponen un paso adentro del sistema, había un gobierno democrático y deciden salir de las juventudes políticas argentinas. Sí, pero antes de eso, yo te puedo contar una anécdota personal. Yo era secretario general de la FULBA, la Federación Universitaria para la Liberación de Buenos Aires, que presidía el tal Aventura, que presidía Pancho Talento, y tal Aventura era el jefe de la Regional 1 de la JUP. Y bueno, hubo un acto en el Salón de Actos masivos aquella época, con una enorme participación del estudiantado, y bueno, hubo un acto en el aula magna de la Facultad de Derecho, y de ahí yo tenía una relación muy íntima con ellos, que inclusive me llevó después a conseguirles la salida del país cuando estaban presos en Devoto. Y bueno, ahí antes de empezar el acto me anunciaron que iban a leer una proclama donde pasaban a la clandestinidad. Por supuesto, se imaginan lo que era esa proclama, las llamas salían del papel. Claro. Y yo, claro, que tenía mucha confianza, pero mucha confianza, una amistad muy profunda con ellos, me costó mucho. Pancho Talento murió hace poco tiempo, tuve una amistad con él hasta los últimos días y la sostengo con su familia, fundamentalmente con su mujer, que también fue una gran militante. Y bueno, yo les dije, muchachos, me parece fantástico, pero vamos a hacer una cosa. Yo siempre hablaba anteúltimo. Digo, yo voy a hablar primero y me voy. Le digo, me voy y nosotros nos vamos, ustedes hagan lo que quieran. Y así fue. Ellos se rieron hasta hace poco tiempo, que hablando con Pancho siempre recordaban esa anécdota. Me dice, vos te fuiste corriendo. Le digo, pero si era una locura lo que iban a hacer, que me iba a quedar a hacer ahí. Pero bueno, quiero decirte con esto que todo eso, esa convulsión de la época condiciona el razonamiento, ¿no? También es cierto que hoy, yo tengo 74 años, más de 50 y pico años de militancia, mi mirada, como se dice ahora, o mi visión, es distinta a la que tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Por suerte. Afortunadamente, claro. Sí, claro. Afortunadamente. Pero lo que pasó no lo podemos modificar, solamente lo podemos analizar, y la mayoría de las conclusiones son contrafácticas, ¿no? No, está bien. Lo que es absolutamente cierto es que
y esto es empírico, es absolutamente también demostrable que la experiencia de los 70 genera la piedra fundamental del 83 para que nunca más tengamos alternancia y para que nunca más nos volvamos locos dentro de la democracia. Exactamente, yo te agregaría que el rasgo distintivo de esa vuelta a la democracia fue el juicio de las juntas, ¿no? Es decir, nunca antes los militares habían sido condenados por su actuación en las dictaduras. Cierto es que la última dictadura fue absolutamente distinta a todas las otras, donde si bien ha habido torturas y ha habido mártires, la proporción fue infinitamente menor. En los golpes anteriores, por supuesto que una víctima es mucho, eso hago la aclaración para que no se malinterprete. No, está claro. Pero en las dictaduras anteriores sabíamos los nombres de los mártires, y en esta la cantidad fue extraordinariamente superior y desgraciadamente superior. Vos sabés que yo le voy a contar a los oyentes por qué lo llamé Rafael. Primero porque vamos a hablar más, en un rato vamos a hablar del presente y del futuro, pero porque hay una lucha ciega, tenaz, absolutamente sincera, después de la muerte de Perón, de Ricardo Balbín, por sostener hasta las elecciones que tenían que hacerse dentro de 6 meses, creo que era 6 meses después del golpe, se había adelantado un año eso, ¿no, Rafael? Se había adelantado un año, había una yo no tengo claro ahora porque, bueno, los años de la memoria, pero lo que tengo absolutamente claro, porque yo participé en un acto con Balbín donde se había anunciado que las elecciones iban a ser el 17 de octubre. Lo que no tengo claro, porque ese acto fue en diciembre del 75, si se refería al 17 de octubre del 76 o del 77, porque en el 77 era que vencía el mandato, que con la reforma del 72 los mandatos eran de 4 años. Sí. Así que yo no me acuerdo si era en el 76 o en el 77, en cualquier caso las elecciones estaban convocadas, Balbín las criticó porque pusieron el 17 de octubre, que no ayudaba, en fin, pero esas cuestiones electorales. Pero sí, las elecciones estaban convocadas. En cualquier caso es lo mismo, la convocatoria estaba. La cuestión que desde el 72, fíjense que el trabajo enorme del repúblico que fue Ricardo Balbín, se produce un encuentro históricamente imposible, pero se produce, que es en Vicente López, en el restaurante Nino de Perón, Balbín y buena parte de la dirigencia política de entonces, cuando Perón vuelve a la Argentina. Y ahí arranca... Pero hubo una antes. A ver. No, primero fue el 19 de noviembre del 72, Perón vuelve el 17 de noviembre del 72 y Balbín va a Gaspar Campos. A Gaspar Campos, que tiene que salir por el fondo, algo así, me acuerdo. Salta la tapia para entrar porque había tanta gente en la puerta que, bueno, por eso le criticaron que saltó la tapia, que se le saltó la tapia porque fue una cuestión física, porque sí, la gente que había en la puerta no le permitía entrar a Balbín ni a nadie. La cuestión que inicia en un camino de encuentro y de diálogo que tiene obviamente su colofón cuando muere Balbín. Hay que decir que el discurso de Balbín frente al... Yo estaba en la secundaria, lloraban las maestras peronistas del discurso de Balbín. No, en serio, lo comentaban las profesoras. Le costó muchísimo a Balbín también dentro de su propio espacio político, ¿verdad, Rafael, eso? Absolutamente, absolutamente. Tuvo un costo terrible y un costo electoral terrible, porque si vos analizás las elecciones del 73, la de Cámpora, presidente, Balbín obtiene el 21%, pero Manrique saca el 14%. Esos votos antiperonistas eran tradicionalmente votantes radicales, que votaban, no eran radicales, que votaban al radicalismo, claro, en contra del peronismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ese abrazo de Perón-Balbín le cuesta un porcentaje muy importante a Balbín electoral, pero Balbín lo hizo a conciencia, porque yo creo que ahí había un elemento distorsionador de la historia, que era la irrupción de las organizaciones armadas. Ahí Balbín, que era... Yo creo que Balbín dedicó su vida a recuperar la democracia. Bueno, a ver, una aclaración previa. Sí, claro. Mi admiración por Balbín me hace no ser muy objetivo. Así que los oyentes y todos sepan que yo soy balbinista y que la mayoría de las cosas tienen un sesgo de admiración. Así es.
de admiración, porque yo creo que Balbín fue un tipo que tuvo un gran coraje para enfrentar a Perón en la década del 50, cuando Perón era todopoderoso, y para abrazarse con Perón en la década del 70, cuando muchos radicales querían, y muchos sectores de la sociedad querían que lo enfrente a Perón. Y Balbín estaba convencido que todos los fracasos que había tenido las diferentes intentonas democráticas de los últimos 50 años estaban basadas en que no había un gran acuerdo, una unión nacional que permitiera sostener esa democracia. Y lo intentaron. Yo creo que el fracaso tuvo que ver más con la cronología, con las edades de ellos, sobre todo de Perón, porque el acuerdo que tenían era muy profundo. Yo te puedo dar fe, porque hubo un acuerdo para la sanción de la ley universitaria. Si ustedes analizan la ley que se votó en el Parlamento allá por el 74, antes de la muerte de Perón, es una ley reformista con la que el peronismo nunca estuvo de acuerdo. Era una ley que tenía el gobierno tripartito, la libertad de cátedra. El peronismo había sostenido históricamente que la reforma era una isla universitaria alejada del contexto. No estoy juzgando, estoy describiendo. Sí, sí. Y sin embargo, a mí me consta que además de los decanos que nos ofrecieron en aquel momento, cuando Solano Lima era interventor de la universidad después de haber dejado de ser vicepresidente, Perón y Balbín acordaron esta ley, y esta ley que yo participé mínimamente por mi juventud con Perete, con Pugliese, esa ley se aprobó porque Perón dio la orden y los legisladores, senadores y diputados peronistas, que eran amplia mayoría, la votaron. Con esto te quiero significar que el abrazo Perón-Balbín, además de ser un ejemplo para la historia, tuvo, como diría Irigoyen, efectividades conducentes, cosas que se fueron concretando. Yo te cuento lo que yo sé, debe haber habido otras cosas. Mira, te puedo contar una que la conocí yo de primera fuente en los 80. Carlos Fonte era diputado nacional y corrige la ley de energía atómica, y Perón toma el proyecto radical. Así es. Una cosa que era casi patrimonio de los militares, de los nacionalistas, la terminó corrigiendo el doctor Fonte. Así es, un gran amigo. El disparador de esto es porque 10 días antes del golpe, Ricardo Balbín aparece en cadena nacional. En esa época había 5 canales de televisión, 4 que funcionaban bien, el 9, el 11, el 13 y el oficial, el 7, y el 2 que si tenías una antena más o menos de vez en cuando agarrabas algo que venías de La Plata. Sí, de La Plata, sí. Había que poner la papa arriba de las agujas. Claro, con 2 agujas de coser, una de tejer. Era verdad. Sí, claro. Y transmitía 4 horas 2 por horas día, para además. sintonizar. Sí, bueno, no se veía nada. La cuestión que Balbín hace un llamado que yo insisto, lo decía antes de presentarte hoy, que debiera estar estudiado en la Argentina. Es increíble que no haya sido escuchado. Es increíble que ya la decisión estuviera tomada y que no pudieran retroceder un paso. Lo curioso del tema, que yo recordaba, que alguien me había contado, que Rafael, que tenía 20 y pocos, Raúl, había estado en el estudio de Canal 11 donde se transmitió esto. ¿Cómo estaba el clima en ese momento, Rafael? ¿Qué recordás de eso? Y el clima era terrible. La sensación de que el golpe era inminente era terrible. Balbín hace ese discurso que, por supuesto, decís bien. Yo estuve en ese Canal 11 en la grabación. El discurso fue grabado y después se transmitió, pero Balbín no tuvo interrupciones. Balbín lo grabó de una sola vez y como lo grabó se pasó al aire. Tal vez la oratoria era una de las principales virtudes de Balbín. Pero el discurso es la culminación, digamos, la puesta en escena, la publicidad de lo que Balbín hacía casi un año que venía haciendo, que era hablar con todos los sectores. Balbín hasta habló con Videla, que había sido designado comandante en jefe por Isabel allá por junio, creo, mayo de 75. Balbín habló con todo el mundo. Él estaba convencido que había una posibilidad de una salida, y como él había jurado cuando el golpe de Onganía, que nunca más un golpe militar, y esto refiriéndose también a todos los sectores políticos que habían golpeado las puertas de los cuarteles,
los radicales, los peronistas, todos, ¿no? Porque en esa época todos eran amigos de todos, sobre todo las fuerzas de derecha. Y Balbín había hecho ese juramento y trataba de cumplirlo y habló con todo el mundo. El mensaje final fue el de ese discurso que muchos no quisieron entender, otros interesadamente lo tergiversaron, como vos bien decís, porque Balbín en una parte dice, yo no tengo las soluciones, pero las hay. Exacto. Sí, sí. Pero las hay y las lo describe. borraron. No, pero las hay y las describe además. Sí. Exacto. Dice esto. Balbín en eso fue un trabajador incansable. Vos fijate que hay un montón de antecedentes, inclusive para la recuperación de la democracia en el 81 con la multipartidaria, pero Balbín había arrancado con la Asamblea de la Civilidad, con la Hora del Pueblo, en fin, él siempre, después del 55, Balbín trabajó siempre para el acercamiento fundamentalmente con el peronismo. Yo se lo pregunté varias veces y él me dijo, el peronismo es la principal fuerza del país, no se puede hacer nada sin ellos. Por supuesto que en las elecciones le quería ganar, ¿no? O sea, eso es obvio. otra cosa. Pero él concebía, por eso, frente a aquellas versiones de que Balbín podía haber sido vice de Perón, Balbín entendía que si él era vice, desdibujaba el radicalismo y él creía en los partidos políticos como sustento de la democracia, de modo que él decía, bueno, el que gana gobierna y el que pierde ayuda, lo dijo cuando renunció a la segunda vuelta después del 11 de marzo del 73. ¿Qué quería decir con eso? Hagamos acuerdos de lo que hoy se llama acuerdos de Estado, cuestiones de Estado, hagamos esos acuerdos, pero que cada uno conserve su manera de pensar y su posición política, porque era la única forma de poder tener alternancia. Si vamos todos juntos, nos caemos todos juntos, o triunfamos todos juntos, pero no hay posibilidad de otra alternativa. Ese era el pensamiento de Balbín, y eso lo expresó de alguna manera en ese discurso, que el llamado que hace al final es el de 5 minutos antes de la muerte, Sí. enfermo incurable. Cita Almafuerte, sí, a Palacios. Sí, pero Almafuerte dice 5 segundos y él dijo 5 minutos, Sí, tuvo un claro. problema de reloj ahí, pero No, en pero realidad que le salió. Pero le salió bien, porque el punto, uno, es cierto, vos hablabas de lo contrafáctico, a mí siempre me lleva a pensar 3 o 4 cosas de la historia argentina, ¿no? Todo se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado el golpe de don Arturo si capaz tomábamos coraje y Perón bajaba a la Argentina en el 65 a ver si se animaban. Claro. Seguramente, si el discurso, la gran parte principal del discurso frente al cajón de Perón en el Congreso, del discurso de Balbín, lo hubiera escuchado el gobierno, seguramente también hubiera fortalecido y no se hubiera llegado al 76. Contada la referencia y la anécdota, vamos a aprovechar que te tenemos por primera vez aquí. Nosotros hemos hablado últimamente que en los últimos años con cerca de 80, 100 diputados, senadores, ex senadores, ex diputados. Es un placer hacer este programa, un archivo monumental estamos armando. Muy bien. ¿Tenés nietos, Rafael? No, hace mucho que no charlo con vos Sí, tengo un nieto de 7 años. Sí. Bien. Vamos a pensar el país de tu Martín nieto. Hipólito. Casualmente. Qué maravilla. Vamos a pensar, ustedes saben, a mí uso una construcción a veces que cuando hay gente que llamás y tiene cosas muy interesantes para decir, es muy capaz, está muy formada, pero hay una pequeña cantidad de esas personas que además son testigos y confidentes del poder porque le tocó en determinados lugares estar, donde hay 6, 7 personas, 10 a lo sumo, de 30 millones en su momento, 35 millones, 47 millones de argentinos hoy. A Pascual le tocó esto hace 20 y pico de años, y sigue siendo parte de esa cuestión por roles entre los ex legisladores y demás. El presente argentino, ¿cómo se corrige o cómo se anuncia para Martín Hipólito, Rafael? Yo creo que cuando Martín Hipólito tenga conciencia cívica, como se decía antes, el presidente actual, que es a lo que vos te referís, va a ser un hecho para juzgar de la historia. Habrá pasado. Yo creo que estas experiencias
extremas no pueden ser duraderas. Mi razonamiento de por qué llegamos a esta situación tiene la virtud de quedar mal con todo el mundo. Yo creo que en la Argentina hay dos grandes sectores desde el punto de vista electoral y tal vez desde la concepción de la política. Uno que es el peronismo, fundamental en la historia argentina, para bien para muchos, para mal para otros, y el no peronismo. Nosotros los radicales hemos encabezado el no peronismo durante mucho tiempo, lo que nos llevó a algunas victorias electorales y, por supuesto, a la mayoría de derrotas. Después del 2001, el radicalismo perdió esa condición de cabeza del no peronismo, por no decir antiperonismo, que me parece grosero, y ese lugar lo ocupó el PRO, fuerza política en vías de disminución. Este sector ahora es encabezado por la ultra, por Milei y La Libertad Avanza, que es la ultra de esto, que es lo irreconciliable. Me parece que del otro lado hubo un sector del kirchnerismo que también adoptó ese rol de ultra y de irreconciliable. Es imposible que un país que tiene los dos sectores antagónicos liderados por la ultra se pongan de acuerdo. Y yo lo que quiero es que en este país esté de acuerdo, que gane el que tenga que ganar, pero que lo haga sobre la base de acuerdos previos, que no lleven a esta situación donde, yo me acuerdo que en una época el Centro Gallego tenía un eslogan que decía todo por la cuota. Sí. El gobierno nacional puede decir todo por el equilibrio fiscal. Y no es todo por el equilibrio fiscal, porque esto no es una empresa comercial que tiene que dar superávit como creían los del PRO, y entonces ponían a los CEOs para que en el Estado haya un superávit. Acá el Estado tiene que cumplir un rol de equilibrio, de atender a los que menos tienen y que los que más tienen tengan que aportar para solucionar esas cosas. Esto desde el punto de vista económico y social. Y desde el punto de vista político tiene que haber un entendimiento, no es la supremacía de unos sobre otros. De modo que yo creo que mi nieto, yo soy optimista por naturaleza, estoy acostumbrado a la derrota, soy hincha de Huracán y radical, así que, y burrero, o sea, son tres condiciones que están más cerca de perder que de ganar, pero igual soy optimista, será por eso que soy optimista. Y yo creo que la experiencia Milei, que es el resultado de un estado de ánimo de la sociedad después de un gobierno que no tuvo aciertos y que nos llevó a que la gente, entre otras cosas, por ellos y por los errores cometidos por el PRO, nos lleven a tener este presidente. Pero creo que es una experiencia efímera. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Raúl Varela te saluda, ¿cómo andás? Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Rafael, y dentro de esta situación tan compleja de la realidad nacional, ¿cuál es el papel que tiene que tener el radicalismo, ¿no? Porque en un momento en el que parecería que hace tiempo el radicalismo como que perdió el rumbo, como que cada uno en cada intendencia, en cada provincia hace lo que se parece, algunos parecen muy cercanos al gobierno, otros en el medio, otros totalmente opositores, y una convención nacional que tampoco se reúne ni fija políticas nacionales a seguir. ¿Cuál es el rol que tendría que tener el radicalismo desde tu punto de vista, no? Primero, coincido absolutamente con tu descripción. El rol que tiene que tener el radicalismo, vos fijate que estamos hablando del 75, 76, y estamos hablando de un partido gobernado por Balbín que no tenía casi intendentes, ningún gobernador, claro. Y que había sacado el 21%. Sin embargo, era referencia. Sí. Era referencia porque representaba un sector de la población y porque había un dirigente que había hecho lo suficiente para ser tenido en cuenta. Hoy, ese rol que debe tener el radicalismo históricamente, más allá de que siempre nuestra intención es ganar las elecciones, pero de ser el fiel de una balanza donde hay posiciones encontradas,
la referencia para el sostenimiento de las instituciones, que hoy no es tan necesario como en aquella época, no es posible tenerlo porque tenemos, como vos bien describiste, posiciones antagónicas en los gobernadores que el único objetivo que tienen es sobrevivir. Es decir, acá lo único que les importa a los gobernadores es poder pagar los sueldos a fin de mes y obtener del gobierno nacional las prerrogativas que le permitan gobernar. Y el partido ha perdido su sustento nacional. Nosotros en el 2001, que teníamos un partido nacional, hay un ejemplo clarísimo. Hubo 2 provincias que tuvieron problemas: San Juan con Avelín y Entre Ríos con Montiel. A Montiel lo sostuvo el radicalismo nacional y a Avelín, que no tenía partido, cayó. Entonces, los partidos nacionales tienen un rol que cumplir. Sería bueno que fundamentalmente los gobernadores y también los intendentes tengan en cuenta esto, porque si vos analizás el comportamiento de los gobernadores radicales en la última elección, a ninguno le importó los diputados nacionales y los senadores nacionales. Es verdad, al extremo que, por ejemplo, Puyaro puso de primera diputada nacional a su vicegobernadora, que era del PRO y que seguramente le responde a él, y me parece bien, pero debía haber puesto un radical para tener un bloque más consistente. Vos fijate que con los 10 senadores que nosotros tenemos, que por lo general votan mal, pero no importa, con los 10 senadores que nosotros tenemos, somos una alternativa de resolver determinadas votaciones. Porque con esos 10 votos el peronismo puede tener el quórum, o con esos 10 votos el oficialismo puede tener el quórum. Entonces, si vos mantenés una fuerza política que pueda ser fiel de la balanza, podés participar en las decisiones. Si tenés todos dispersos, como en diputados, que tenemos un bloque de 6, otros 4 o 5 que están con Provincias Unidas, otro que está solo, bueno, el problema central del radicalismo es la falta de dirigentes que convoquen y que puedan acercar las partes. Yo es decir, estoy en desacuerdo con muchas votaciones, con muchas formas de votar de mis legisladores, pero no estoy en la posición de expulsar a de echar al otro, de colgar a uno, de cortarle la cabeza. Eso no es una solución política. Acá hay que hablar, hay que acercar posiciones, hay que ver por qué han hecho cada cosa cada uno, que den su explicación y tratar de conformar una fuerza política más potente. Y en el caso específico de tu ámbito más concreto de militancia política, que es de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo estás viendo la situación? Ahora van a cambiar autoridades y demás. Sí, pero no pasa nada. No pasa nada. Más de lo mismo. Bueno, el radicalismo de la capital está gobernado por 2 sectores que están completamente de acuerdo y que son parte del establishment político de la ciudad, que son el sector que lidera Daniel Angelici y el que lidera Jacobiti. Bueno, ambos tienen fuerte relación con el gobierno de Macri, y la verdad es que yo no veo una salida política en esto. Me parece que se agotan en el poder, por una parte en el control de la justicia y por otra parte en el control de la universidad, y con eso generan poder. Pero bueno, la discusión de fondo siempre en la política es ¿para qué el poder? Claro. Porque el poder en sí mismo no hace falta describirlo, y el poder en sí mismo puede llevar a desviaciones graves, no digo que las haya. Yo creo que, bueno, a ver, yo no quiero caer en los viejos, viste, que todo pasado fue mejor, y esas cosas que los chicos se ríen. Pero nosotros teníamos otro concepto porque pertenecíamos a otra sociedad. No digo que sea mejor aquella que esta. Nosotros teníamos una sociedad de tertulia, de reunión. Vos parabas en un café, en un club, qué sé yo, tenías tus amigos, tenías que leer, para ir al café a hablar de fútbol, tenías que haber leído el gráfico. Hoy, bueno, es otra forma, otra manera. Yo no quiero descalificar porque no está bien y porque no tendría razón, pero es otra forma. Y esta forma lleva a otras organizaciones.
estas organizaciones, por ejemplo, no requieren locales partidarios. Los dos partidos que han gobernado en los últimos tiempos, el PRO y ahora la Libertad Avanza, no tienen locales partidarios. ¿A dónde vas a tocarle la puerta y ir a ver al dirigente del barrio? ¿Dónde está? Yo acá en Parque Patricio no hay, claro. no los conozco. Es cierto que los comités no tienen razón de ser, es cierto, porque la gente no va, porque no le resolvés ni siquiera las cosas mínimas que resolvíamos nosotros en una actitud punteril, conseguirle un nicho, el registro, esas cosas que para nosotros para la política son pavadas, pero para la gente no. Bueno, eso no existe más porque lo hace por internet. Sí. Así que no hace falta conseguir nada. Bueno, pero la política es la adaptación al cambio. La política no es una cuestión anquilosada y detenida en el tiempo. La política tiene que ir modificándose y adaptándose a los nuevos tiempos, que son cambios permanentes. Bueno, el radicalismo tendrá que hacerlo o desaparecerá. Seremos como de tantos partidos históricos que hay que quedan con una sede y hacen una conferencia cada 3 meses. Me hiciste llevar la cabeza al MID. ¿Qué te iba a decir? Hay mucho. Rafael, te agradecemos el tiempo. El MID ni cada 3 meses. Claro. Te agradecemos esto. Es la primera vez que hablamos contigo. Seguramente lo vamos a hacer para septiembre. Bueno. Yo tomé 2 títulos. Y tenemos la mala costumbre acá, porque esto va a redes, se sube a un montón de sitios, aunque te parezca increíble, circula por todo el país. Nos va bien con eso. Hablando de me alegro mucho. ¿Cómo me van a putear entonces? No, porque yo elegí 2 títulos que te los voy a comentar para que vos elijas uno. Esto lo hacemos casi siempre. Uno lo dijiste hace un rato, el rasgo distintivo fue el juicio de las juntas. Sobre el presente, el que más me gusta a mí es estas experiencias extremas no pueden ser duraderas. Y recién al final dijiste algo que yo le agregué una palabra. La acción política es la adaptación al cambio. ¿Cuál te gusta más de todas? Y la menos comprometida es la última. Vamos todavía. Ese es pero cualquiera de las 3. Cualquiera de las 3 me las banco. Que tengas un buen fin de semana, Rafael. Gracias. Muchas gracias. Estuve muy cómodo. Les agradezco mucho. No, por favor. Un abrazo. Gracias. El derecho